Muy buenas noches a todos, bienvenidos, especialmente tú que nos ves a través de Facebook Live. Te damos la bienvenida y deseamos, como decíamos para todos los que estamos acá, que seas edificado y edificada en Cristo. Estamos estudiando en el libro de Pablo, o la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, y puntualmente vamos a estar viendo los versos 14 hasta el 21. No parecen muchos versos, pero a la hora de enseñarlos sí se puede extender, y mi deseo no es extenderme, mi deseo es que pueda hablarles algo que pueda edificarles, que les edifique, y que, como orábamos, que esa porción de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo literalmente viene a vivir a nosotros. Ahora, eso normalmente no es muy conocido en términos evangélicos, pero en la verdad del nuevo pacto, esa es una verdad que no puede esconderse, porque Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. Entonces Cristo nos habita, pero, ojo con esto, desde el punto de que Cristo nos habita, tiene que ser formado en nosotros, edificado. Es como edificar una casa. Entonces ya puse el cimiento, sí, pero todavía no es la casa, pero ya ahí va a ser la casa. Pero mientras le vas edificando, pones las paredes, pones las puertas, pones el techo, pones las ventanas, esa casa se va edificando. Así es Cristo en nuestras vidas. Y nos edificamos cada vez que aprendemos de Él, cada vez que creemos de Él, cada vez que descubrimos de Él. Bueno, capítulo 3 de Efesios, el verso 14 dice, y este es parte del título. Yo siempre le pongo un título a la porción que vamos a estudiar, aunque toquemos varios temas, pero le puse por título, ahí viene, el título: por esta causa, su propósito eterno. Por esta causa, esta es la causa. ¿Cuál es la causa? Su propósito eterno. Entonces, digo eso porque en el verso 14, Pablo dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estaba estudiando esto, y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y cuál era la causa? Y leí todo el resto del capítulo, y me tuvo que enseñar el Espíritu Santo en el verso 9, del 9 al 11, que ya lo vimos la semana pasada, pero que debemos de reconocer que está ligado, porque en el verso 9 al 11 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Diga, misterio escondido. Misterio escondido. Fíjese, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí viene el verso 11, que está ligado con el verso 14, porque en el verso 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú notas, solo hay un par de versos ahí, y brinca al verso 14, donde dice: por esta causa. O sea que la causa es la que él acaba de mencionar en el verso 11, conforme a su propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno. Y entonces Pablo, desde el verso 14, empieza a decir que él ora por todos los creyentes, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes tengo la introducción
Y yo quería preguntarles esto. Piense, si todo el universo fuera solo tierra y hierba, ¿quién sería el mayor ahí? ¿Quién sería mayor de la tierra y la hierba? La tierra. La tierra. ¿La tierra? Sí. Ahora dígame por qué. Porque si no hubiera tierra, no hubiera hierba. Pero la tierra es la que le da sustancia a la hierba. Aquí podríamos caer como el huevo y la gallina, ¿no? O sea que no me ganas, ¿verdad? Pero la verdad es que la hierba existe porque la tierra le da sustancia. Vaya que si no, como son nomás dos cosas, cualquiera de las dos que no existiera, pues obviamente ya cayera. Pero vamos a decir que la hierba toma vida o recibe de la tierra. Pero ahora va más adelante. Si solo existiera tierra, hierba y vaca, ¿cuál fuera mayor? Sigue siendo. ¿Hierba? Sigue siendo. Pues ahora la vaca, porque la hierba alimenta a la vaca, le da sustancia. O sea, si estamos hablando que no hay nada, yo sé que ustedes me dijeran, no, pues voy a la forrajera y compro un costal de algo, pero no hay nada. Estamos hablando que en el universo solo hay tierra, hierba y vaca. Entonces la vaca vive porque esta hierba le da sustancia, le da a la vaca para vivir. Ahora, si existiera solo tierra, hierba, vaca y hombre, la mecánica sería la misma. El hombre está más arriba porque se alimenta. Hay una canción que le cantamos a Sebastián, señora vaca, señora vaca. Y entonces le dice cómo ella sabe trabajar y nos da la leche y nos da el queso y nos da, ya me recuerdo qué más, el yogur. De tanto que se la canto se me olvidó. Entonces el hombre ahora es beneficiario de el producto de, al final, de la vaca, de la hierba, de la tierra. Ahora, pero vamos más arriba y con esto termino. No piensen que va a estar toda la noche con esto. Porque al final, si existiera tierra, hierba, vaca, hombre y Dios, entonces al final Dios es el grande, porque el hombre tiene que rendir su tributo a Dios. ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Basado en eso o pensando en eso, traje casi nunca tengo el pizarrón acá, pero hoy lo tengo. Y porque nos toca, acuérdense, ¿cómo se llama el título? ¿Alguien se aprendió el título? Por esta causa, su propósito eterno. Entonces, en este pizarrón puse, viendo todo desde su punto de vista, el punto de vista de Dios. Y cuando pensamos en esto, hay un verso que quiero que alguien me lea, Romanos 11:36. ¿Quién lo haya y lo lee? Romanos 11:36. ¿Alguien lo encontró? Porque de Él, Ajá. por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dejen el verso ahí. Mire, si en este cuadro pusiéramos aquí a Dios, el Padre eterno. Dios existe desde siempre. No es creado. Ahora, Dios tiene aquí una línea. Ahora, esta línea representa aquí
toda la eternidad nuestra, porque Dios no tiene tiempo, pero todo el tiempo que la humanidad viaja desde que salimos hasta que regresamos. Y el verso dice que, ¿cuál es la primera palabra? Porque de Él. Cuando viajamos en el tiempo y en las edades, descubrimos esta gran verdad viéndolo desde su punto de vista. De Él. Y luego dice, ¿cómo dice? Por Él, ¿verdad? Por Él. Y luego sigue avanzando y al final dice, para Él. Para Él. Y luego concluye, son todas las cosas. ¿Qué concluimos entonces viendo haz de cuenta que Dios nos eleva en un helicóptero o en una nave superespacial y nos enseña cósmicamente? Nosotros solo vemos aquí en un punto, pero cuando vemos desde afuera y vemos a Dios el Padre Eterno y todo el transcurso de la humanidad, todavía no llegamos acá, porque esto va en algún punto aquí, en los años que van transcurriendo. Cuando Adán cayó, debió de haber sido por acá. Y eso vamos a hablar también más luego. Pero ahora olvídate de la caída, porque cuando Dios planeó su eterno propósito, no había caída, no había pecado. Era en su eterno propósito. Y esto es lo que debemos aprendernos. Que todas las cosas son de Él, son por Él, que en inglés dice que a través de Él, que lo que sucede, sucede porque Él lo hace, porque Él lo causa, pero al final todo es para Dios. Pregunto con esto, ¿dónde quedó el hombre? Metido en este cuadro, viéndolo desde el punto de vista, en alguna parte. Pero ahora vemos que el hombre tiene su lugar y Dios tiene su lugar. Y lo que quiero que veas es que el hombre somos algo pequeñito dentro de esta línea, que cabemos en el propósito eterno de Dios porque Él nos hace parte. Alguien diga amén. Amén. Imagínate el privilegio. Pero al final, quiero que guardes ese, yo lo voy a dejar acá. No crean que lo voy a borrar, porque nos va a ayudar. Viéndolo todo desde su punto de vista, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Eso nos debe nosotros llevar a pensar o a realizar que Dios sí tiene un propósito. La palabra propósito puede definirse también como plan, también un deseo, una meta, algo que Él determinó. Y en su infinita sabiduría, Él determinó que todo lo que existe debería ser para su amado Hijo. Ya Dios así lo estableció. Él dijo que su Hijo tenga la preeminencia, que su Hijo sea el exaltado, que todos glorifiquen al Hijo. Ese es el deseo de Dios el Padre. Aquí surge una pregunta muy importante. Antes de, todavía no entro, estoy en la introducción, como dicen algunos predicadores que se tardan mucho. Aquí pudiéramos preguntarnos, si el hombre no hubiera caído, ¿como quiera hubiera venido Cristo? Fíjate esa pregunta. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Cristo vino a revelar al Padre. También vino a redimirnos. Pero Él dijo al Padre, nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre es el que lo viene a revelar.
Entonces, más allá, para allá vamos. No quieras que te cuente todo en una noche, pero ya vamos ahí. Vamos a ir aprendiendo. Lo importante es que sí, claro que si Cristo hubiera venido, porque ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que Él iba a venir, pero Él iba a venir a revelar al Padre. Bueno, vamos a Efesios capítulo 3 y leamos entonces esta oración de Pablo. El primer punto, para los que toman notas, que les agradezco mucho que tomen notas para que después las revisen. El primer punto es edificados y fortalecidos para su eterno propósito. ¿Lo puede repetir conmigo? Edificados y fortalecidos para su eterno propósito. Esta es la oración que hace Pablo a partir del verso 14, donde dice, por esta causa. ¿Por cuál? La del verso 11, donde dice, Dios tiene un propósito eterno, conforme a su propósito eterno. Y entonces, en el verso 14 empieza diciendo, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. O sea, estén aquí o estén allá, o estemos aquí o ellos estén allá, todos somos al final de, por y para Él. Todos pertenecemos a Él. Dice en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí empieza el primer punto. Quiere que seamos fortalecidos con poder, pero en el hombre interior. La fortaleza que nos da no es para andar echando machetazos o bibliazos al que no quiera convertirse, o tener que andar echando fuera diablos. Si ya están vencidos, si ya están derrotados, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, todo principado y autoridad. Pero para poder cumplir su propósito eterno, fíjate que aquí vamos más allá de ser miembros de iglesia. Aquí vamos más allá de convertirme en un cristianito que conoce a Dios, que lee su Biblia y que un día va para el cielo. El propósito eterno de Dios contiene mucho más que eso. Es poner nuestra vida al servicio de Dios para que su propósito se pueda cumplir. Entonces, lo primero que Pablo ora en esta oración por los creyentes, dice que sean fortalecidos, pero en su hombre interior. O sea que, ¿te acuerdas que Pablo dijo? O sea que cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando yo cedo, cuando no lo hago como yo quiero, sino como Dios quiere, entonces mi hombre interior se va fortaleciendo. Y Pablo dijo, oro, Señor, que todos los creyentes reciban esto, que sean fortalecidos en su hombre interior. Segundo, en esta oración dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Esa es la segunda parte de la oración apostólica que él hace por todos los creyentes, los que estaban allá en Éfeso, pero estoy seguro que lo hacía por cualquiera de nosotros que iríamos a creer ahora. Y entonces la segunda parte de la oración dice que Cristo habite. Todos digan que Cristo habite. Que Cristo habite. Sí, porque importantísimo entender que Cristo ahora nos habita. Antes, en el entendimiento que teníamos, decíamos que vamos a hablar con Dios, que vamos a buscar a Dios, que vamos a ver a Dios. Estaba bien para el entendimiento que teníamos, pero hoy entendemos que Él me habita, que Él habita en mí. Pero fíjate cómo la oración dice que debe habitar
¿Cuál es el medio por el cual Cristo debe habitar? ¿Lo ven ahí en su Biblia escrita? ¿Cómo debe habitar? ¿Por medio de qué? Por la fe. Por la fe. Todos digan por la fe. Por la fe. Porque sin la fe no hay nada. Decían los pastores allá que iban a los ranchos: sin rodilla no hay tortilla y sin fe no hay Nescafé. O sea que tenían que meterle con Dios porque si no, no llegaba la provisión. Pero aquí, si no le ponemos fe, uno se pone a pensar: ¿y de verdad será que Cristo me habita? Ay, pero no lo siento, no lo veo, ni siquiera siento así como que se me paran los pelos de los brazos. Nada de eso es fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho. ¿Habrá alguien que diga amén? La certeza. Y sí, la certeza de eso que sabemos que es nuestro, y sabemos que es nuestro porque Él lo ha dicho. Entonces la segunda parte de la oración dice que Cristo habite, pero por la fe, ¿dónde? En sus corazones. ¿Cada cuándo querrá Dios que Cristo habite en nosotros? Siempre, dígalo fuerte, ¿verdad? Es la respuesta correcta, que siempre habite. ¿Y si dejo de tener fe? ¿Se sale Cristo? No, no se sale, pero yo voy a creer que no está, porque es por la fe. Cristo no anda ahí con que, ya dejó de creer, saco mis maletas y me voy. No, Él ya nos hizo de otra naturaleza. Y entonces, por la fe o por la falta de fe, nosotros podemos pensar que ya no está. Tú puedes hablar con un hermano caído y le dices: hermano, cuando regresa a Cristo. No, hermano, es que he fallado mucho y Dios no me ama. ¿Verdad que es mentira? Es mentira que Dios no le ama, pero él cree que Dios no le ama. ¿Y por qué lo cree? Porque dejó de creer. Pero cuando pones la fe, Cristo no se va. Amén. Esa es la segunda parte. Más allá, dice en el mismo verso: a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esa frase está tremenda. Dice ahora: Señor, yo quiero que todos los creyentes estén arraigados. ¿Quién tendrá o piensa otra palabra para algo que está arraigado? ¿Mande? Establecido, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan cuando oyen la palabra? Esa persona está arraigado ahí. Incrustado. Metido, incrustado, enraizado. En inglés dice rooted. Ahí está, enraizado. Arraigado es como enraizado. Esa sería la traducción más precisa del inglés. Y dice, número uno, enraizados, pero el otro dice cimentados. ¿De qué le da la idea cuando dice cimentados? Cemento, ¿verdad? Y algo que pones en cemento, ahí se queda, porque se pone cimentado. Y entonces, fíjate cómo quiere Dios que nosotros, los creyentes, vivamos arraigados, o sea, enraizados y cimentados. ¿En dónde? En Cristo. El vehículo es el amor. El amor es el que nos va a hacer que no sirvamos a Dios por temor, sino que lo sirvamos por agradecimiento, porque lo amamos. Es fácil hacer que alguien sirva a Dios por temor. Si le dices: te vas a quemar en el infierno, así que vente el domingo. Hombre, ahí está el domingo bien derechito, pero está por temor. No está arraigado y cimentado en amor, sino que en temor. Y no quiere Dios que nosotros estemos en temor, sino en amor.
Esa es la tercera parte de la oración. Seguimos. Dice el verso 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ahorita leo la siguiente parte. ¿Cuál es esta parte de la oración que Pablo hace por los creyentes y por nosotros también? Que nosotros seamos capaces. Fíjate lo que está orando, fíjate lo que está pidiendo. Haz de cuenta que algunos de nosotros diremos, Pablo, estás pidiendo un imposible. Porque él dice que sean capaces. ¿Qué quiere decir cuando oímos que alguien es capaz de algo? ¿Qué quiere decir? Que sí lo puede lograr. Ojo, porque se ha comprometido con lo que acaba de decir. Entonces dice que sean capaces de... ¿Dónde está? Gracias. Que sean, pero no solamente dice capaces, como dice plenamente. Antes nos fue más arriba. Gonzalo, cuando viene uno que dice que es carpintero y entonces tú le dices, pero eres capaz de hacer esto, él te dice, sí. Y entonces tú dices, pero eres plenamente capaz. Y ahí como que le entran las corvas y dice, bueno, pues la verdad que yo hice un gallinero allá cuando estaba chiquito, tú sabes. Pero acá dice que sean plenamente capaces de. Fíjate, porque eso ahí es muy grande, porque entonces dice que esto es lo que quiere que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Lo que quiere decir que podamos comprender, y aquí menciona con todos, porque este asunto no se trata de yo solito, no se trata, en Cristo no hay llaneros solitarios, somos un cuerpo, diga un cuerpo. Un cuerpo. Y entonces cuando avanzamos juntos, avanzamos edificándonos unos a otros, avanzamos creciendo unos a otros. Si ustedes no estuvieran aquí, yo no pudiera enseñar a nadie, pero ustedes están acá y me motiva a poder enseñarles. Eso enseña que somos un cuerpo, que cada parte traemos esa parte que a nosotros nos corresponde. Pero dice, Él quiere que seamos plenamente capaces de comprender ese amor de Dios en toda la extensión. Y por eso le digo que parece muy grande, ¿verdad? Pero cuando Dios dice algo es porque sí se puede o no se puede. Sí. Pero tenemos que avanzar en eso. O sea, no se va a poder. Una persona que dice, ¿dónde lo vi? Lo vi en un noticiero. No, lo vi la hermana que testificó ahí. Dice, yo voy a ser doctora, dijo esta niña. Sí, la hermana de Venezuela, ¿verdad? Que estaba en la conferencia. Una niñita, creo, 4 o 6 años. Dijo, yo voy a ser doctora. Entonces, se ve determinada la chica. Ahora, pero la determinación no es suficiente, hay que tomar los pasos. Y entonces en esos pasos es donde requiere esfuerzo, requiere crecimiento, requiere abnegación, requiere buscar todo lo que yo pueda, enfocarme en todo lo que yo pueda. Y obviamente para que nosotros lleguemos a ser plenamente capaces, sí se puede llegar y se va a llegar, pero ahí es donde tenemos que estar pegados a tomar de la leche espiritual y de la vianda espiritual y de la comida espiritual, porque acuérdense que Cristo se está formando en nosotros. Y nunca pierda eso de vista. Si Cristo se está formando, piense en un creyente nuevo que empieza a venir a la congregación. Recibe a Cristo y todos decimos, gloria a Dios. Cuando yo me convertí o recibí a Cristo,
Pues todos dijeron, qué bueno, gloria a Dios, el que parecía que nunca se iba a convertir. Ahora ahí estaba. Pero ahora que estaba convertido, necesitaba seguir avanzando, ¿sí o no? Sí. Necesitaba seguir viniendo a las reuniones, seguir leyendo mi Biblia, oyendo el mensaje, haciendo las cosas que me encargaban para hacer. ¿Por qué? Porque todo eso me lleva a mí en un crecimiento en Cristo, lo cual es igualito para todos los creyentes en Cristo. Por eso, como dicen, la moraleja, no se pierda ningún mensaje. Porque ahí es donde está usted creciendo y dejando que Cristo sea formado. Dice que Él quiere que seamos plenamente capaces. Yo creo que lo podemos lograr. En la última parte de la oración dice, donde me quedé, que puedan de conocer el amor de Cristo, dice que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa última parte yo la busqué en versiones amplificadas, y al final lo que pude encontrar es estos puntos así: que sean capaces de, con todos los demás, de comprender todo sobre su amor, y que puedan conocer y experimentar el amor de Cristo. Fíjate ahí esa palabra que la inyectan en las versiones amplificadas como viniendo de la raíz: conocer y experimentar el amor de Cristo. No nada más oír de Cristo, no nada más decir yo conozco a Cristo, pero que Cristo sea experimentado, que de alguna forma Cristo lo vivas, y entonces lo saques a alguien, lo lleves, lo expreses, y Cristo empieza a hacer ese proceso que al final vimos acá, cuando en el propósito eterno de Dios todo es de Él, por Él y para Él. Al final lo que Dios está buscando es una casa donde vivir, desde donde pueda expresarse. Así. ¿Qué busca Dios? Una casa donde vivir. Ajá. Desde donde pueda expresarse. Y esa casa somos nosotros, porque nosotros somos su templo. Y al final dice acá en el pizarrón, puse que vimos que Dios todo lo creó para el Hijo, pero en un sentido nosotros somos también el Hijo. ¿Alguien piensa por qué? Bueno, somos hijos, pero ¿por qué? ¿Por qué si Él creó todo esto para su Hijo y nosotros somos parte integral de eso? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. O sea que todo se reduce a Él, y nosotros somos parte de Él, de ese cuerpo de Cristo. Eso es real. Dios nos ve y Dios ve el cuerpo de su Hijo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, resumo la oración poderosa que hace Pablo en esos versos del 14 al 19. Número 1, que sean fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que estén arraigados o enraizados y cimentados en amor, y que sean capaces de comprender todo sobre su amor, para que conozcan y experimenten a Cristo en una forma real. El segundo punto, en el verso 20, y si notan, ya casi acabamos, porque no tiene más versos ahí. Yo sé que algunos están pensando, tiene que acabar, porque ya solo quedan 2 versos, y seguro que ya acaba. Sí, ya casi. Verso 20, es el segundo punto, es que Dios es poderoso para hacerlo. ¿Para hacer qué?
para hacer lo que hablamos en el punto 1, que Pablo oraba que fuéramos edificados y fortalecidos para su eterno propósito, o fortalecidos, edificados y fortalecidos para su eterno propósito. Y entonces en el verso 20, Pablo está convencido que Dios es poderoso para hacerlo. ¿Habrá alguien que está convencido aquí también? Verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tratemos de aterrizar esto que Pablo ha dicho ahí en palabras muy altas y sublimes. Dice, acuérdense que él está haciendo una oración en los versos 14 al 19. Y entonces dice, yo estoy seguro que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Él acaba de pedir por toda la iglesia, por todos los creyentes. Y dice, yo creo en un Dios que es más que poderoso para hacer todo lo que nosotros pedimos. Pero ahí mete una palabra que es muy importante. Dice, según, todos digan según. Según. Esa palabrita, según, pudiera también traducirse como conforme a, por causa de, en virtud que. Porque él dice, Dios, yo creo que mi Dios es todopoderoso para hacer lo que le estoy pidiendo. Y nota que aquí él no está pidiendo casas, no está pidiendo carros, no está pidiendo riquezas. Nada de eso es malo. Nada de eso es malo. Pero simplemente no es lo que se está pidiendo acá. Porque Cristo ya dijo, busquen primero ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y luego ¿qué dice? Todas las cosas les van a venir por añadidura. Entonces no es asunto estar pidiendo por cosas. El asunto es ocuparme en el reino de Dios, que aquí tiene que ver con su eterno propósito. Entonces dice según, y mete una palabra que según ahí, y no decir por esto, por esta causa, por causa de esto. Y entonces nos dice cuál es ese secreto. Dice el poder que actúa en nosotros. No, fíjate, no solamente, ya saben, ¿cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Quién me dice? ¿Quién es ese poder? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder, pero nota que no solamente, no solo dice el Espíritu Santo que está en ustedes. No solamente dice el Espíritu Santo que anda con ustedes. No. Él dice ese poder que actúa. Todos digan actúa. ¿Qué quiere decir cuando alguien actúa? Actúa. Está haciendo algo. No está pacífico ahí. Está en acción. Está haciendo lo que debía hacer. Está en acción. En nosotros, hermano. Áchale, porque ahí adentro de ti hay alguien trabajando. Es el Espíritu Santo. Te quieres dormir, pero ahí hay alguien trabajando. Diga, no me voy a dormir. Todavía no, ¿verdad? Más al rato, sí. Pues sí, pues si no dormimos a la noche, va a decir, ay, ¿para qué decía? Pero tenemos que especificar. Yo quiero que vea eso, según el poder que actúa en nosotros. La pregunta sería, ¿está actuando el Espíritu Santo en mí? Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces mira lo que me dio, la respuesta que yo sentí que me dio el Espíritu Santo. Antes hacíamos una campaña, hacíamos algún evento y le decíamos a todos, vengas hermano, ¿para qué? Para que se goce. ¿Está mal? No. En el entendimiento donde estábamos, estaba bien. Pero hoy el asunto de reunirnos no es
para gozarnos, es para edificarnos. Y acá la pregunta es, si su poder actúa en nosotros, ¿para qué es? Todo para que se cumpla su eterno propósito. El eterno propósito donde dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y nosotros nos hace parte de eso. En el último verso, y este es el tercer punto, y el tercer punto le titulé, a Él sea la gloria. Y luego le puse, nunca se la robes. Porque dice en el verso 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice ese verso? Que a Dios le pertenece toda la gloria. ¿Cuándo le robamos la gloria a Dios? Pues cuando nosotros nos llevamos el crédito, cuando nosotros nos llevamos los aplausos. A mí me llamó la atención que el otro día yo hablando con una persona muy querida y le dije, doy gracias, fíjate que le doy gracias a Dios que tengo 64 años, ya les dije mi edad, tengo 64 años y no tomo ni una aspirina, ni una pastilla para nada. Y me dice esa persona, se los cuento por esto, porque esa persona me dice, seguro que te cuidas mucho. Y me dieron ganas de decir, no hombre, vieras que sí, y empecé, pues fíjate, no, sabes que no, la verdad es que no, es que es Él, porque ni modo que tenga yo un gym ahí donde esté nomás en el gym todo y tengo un nutrólogo ahí, no. Si comemos huevo con chile como todos. Pero es Él. Pero te fijas qué fácil le podemos robar la gloria a Dios. Sí. Cuando dice, oye, qué bien te salió ese. No, hermanos, es que tú sabes, si ya tengo experiencia. Nada, que ya le robaste la gloria a Dios. Hay un ejemplo, y ahí vamos a concluir, pero está en Números, libro de Números, capítulo 20. Porque el trabajo del maestro es traerte ventanas donde tú puedas ver en el mensaje no solo lo que está ahí, pero las otras cosas que le agregan más luz al mensaje. Números 20 y versos 7 al 8. 7 al 8. Mira, el pasaje del agua de la peña. ¿Cuántos han leído ese? Que salió agua de una roca. Dice, 7 al 8. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado, perdón, estoy en el 21, por razón no me hallaban, ¿verdad? 27, perdón. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, fíjate, Dios habla con Moisés y le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Estaba fácil el asunto. El asunto era que Dios les iba a dar agua saliendo de una roca. Mira, ahí, no pierdas 20, pero mira al 17, ahí Éxodo 17, un poquito hacia atrás, pero no pierdas números, porque vamos a volver ahí. Éxodo 17 y verso 1 en adelante. Verso 1 del capítulo 17 de Éxodo dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Nota que si vas a Números 20, está hablando de misma, nomás que uno dice sin con S y otro sin con Z, pero es Meriba y es rencilla, es la misma ocasión. Lo que te quiero decir es que es el mismo pasaje
en dos libros separados. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, fíjate un poquito más adelante, estoy en Éxodo 17, verso 6. Todos digan, mismo pasaje. Mismo pasaje. Sí, son dos libros, pero el asunto es el mismo. En el verso 6 dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Y qué iba a hacer Moisés? Golpearás. Todos digan golpeará. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, este pasaje se nos amplifica cuando llegamos a Números, porque esta fue la causa que Moisés no entró a la tierra. Pero entonces uno dice, ¿y qué pasa? Mira el verso 11 de ahora, ya estoy en Números 20, verso 10 y 11, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, fíjate, aquí viene el punto porque Moisés no pudo entrar a la tierra. Y no tanto fue por pegarle a la peña, porque le había sido instruido que le pegara, pero fíjate las palabras de Moisés. Métete ahí dentro de Moisés y mira esto. Dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién estaba Moisés diciendo que iban a sacar el agua? ¿Quién estaba con Moisés ahí al lado? Aarón. Entonces, de pronto Moisés se pone como que, les hemos de hacer salir agua. No eres tú, Moisés, es Dios. Pero ahí es donde nos robamos la gloria de Dios. Y luego dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, verso 2, y a Aarón, porque ahí estaba Aarón. Por eso sé yo que Aarón estaba con él. Y le dijo a los dos, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, ¿cuál fue el problema que le impidió a Moisés entrar en la tierra? ¿Golpear la peña? No, tú lees en Éxodo, le había sido instruido que golpeara. Pero lo correcto era, Dios les va a dar agua de esta peña. No, nosotros les vamos a dar agua de esta peña. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí. Cuando nos robamos, o sea, ellos le robaron la gloria de Dios. El milagro sucedió. ¿Cuántas veces decimos, si está alguien enfermo, pase, yo lo voy a sanar? Ya te robaste, a lo mejor sí sana, pero te robaste la gloria de Dios porque Él siempre merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es el mero mero, el Padre de toda gloria. Entonces, terminamos ya en el verso que nos quedamos en el último, donde Pablo dice el 21, a Él sea gloria, estamos en el Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nunca le vamos a robar la gloria a Dios. Siempre vamos a tener cuidado de que todo lo que Él hace, vamos a decir, fue Dios. Fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No se les olvide estudiar por lo menos hasta el verso 16 del capítulo que sigue, el capítulo 4, es un capítulo tremendo, porque va a hablar ahora de los regalos que Dios dio al cuerpo y los dones que Él dio para ministrar a la gente, y va a estar poderoso. Desde ahora bendigo a cada persona que nos mira. Un saludo para San Luis Potosí, que siempre hay gente que nos ve allá, en Monterrey, aquí mismo en Houston,
Y donde quiera que estés, declaramos que Dios ya te ha bendecido y oramos para que seas lleno de este poder que hablamos en esta noche, para que seas fortalecido y fortalecida para cumplir el eterno propósito de Dios. Amén.